No podía respirar. La tierra, húmeda y pesada, presionaba contra su pecho como si un monstruo invisible se aferrara a ella con dedos fríos y despiadados. Su boca estaba llena de polvo y barro, y cada vez que intentaba aspirar una bocanada de aire, el pánico se apoderaba más de su mente. El mundo era oscuridad absoluta. Un ataúd improvisado de tierra y desesperación. Su corazón latía con fuerza, golpeando sus costillas como un tambor de guerra. Intentó moverse, pero la presión a su alrededor la mantenía atrapada. Solo podía pensar en una cosa: ¿cómo había llegado hasta aquí? Había escuchado historias de personas enterradas vivas, cuentos de terror que se contaban en susurros en noches de tormenta. Siempre creyó que eran exageraciones, relatos distorsionados de un pasado lejano donde la crueldad humana no tenía límites. Pero ahora, atrapada en esta tumba improvisada, comprendía que la realidad podía ser aún más despiadada que cualquier historia. La desesperación comenzó a transformarse en terror puro cuando sus intentos de gritar fueron absorbidos por la tierra. Nadie la escucharía. Nadie vendría a salvarla. Porque para el mundo, ella ya estaba muerta. La traición tenía muchas formas, y en su caso, había llegado con una sonrisa en los labios de alguien en quien confiaba. Alguien la había condenado. Alguien había decidido que su vida no valía nada. Pero cometieron un error. Un error que le daría la oportunidad de salir de este infierno. Un error que le permitiría no solo sobrevivir, sino descubrir una verdad que cambiaría su destino para siempre. El tiempo era su enemigo. No sabía cuánto oxígeno le quedaba, y cada segundo perdido era un paso más cerca de la muerte. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué sabían ellos que ella no? ¿Por qué era tan importante que desapareciera? Sus pulmones ardían. Su visión, aunque inexistente en la absoluta oscuridad, comenzaba a nublarse por la falta de aire. No iba a rendirse. No ahora. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a mover los dedos. El peso de la tierra sobre sus manos era abrumador, pero no imposible. Sus uñas rasgaban el suelo húmedo, empujaban con la poca fuerza que le quedaba. No podía darse por vencida. No podía morir así. Porque si lo hacía, jamás descubriría la verdad. Y ella no estaba dispuesta a marcharse sin saber quién había decidido enterrarla viva. Y más aún, ¿por qué? Movió los dedos con desesperación, sintiendo como la humedad de la tierra se adhería a su piel. La presión sobre su cuerpo era asfixiante, cada grano de arena y cada fragmento de tierra parecían fusionarse con ella, absorbiendo su aliento, consumiendo su energía. Sus pulmones gritaban por oxígeno, y un zumbido penetrante comenzó a llenar su cabeza, un eco lejano que amenazaba con arrastrarla a la inconsciencia. No podía permitírselo. Si se rendía ahora, si cerraba los ojos y dejaba que el letargo la envolviera, se acabaría todo. Se convertiría en otro cadáver sin nombre, en otra historia sin final. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? Su mente comenzó a retroceder, buscando entre los recuerdos más recientes. El sabor del vino en su lengua, la risa en el aire, el tintineo de copas chocando en un brindis que ahora se sentía como un cruel engaño. Recordaba haber confiado. Recordaba haber bajado la guardia. Y entonces, una imagen borrosa, un par de ojos mirándola con frialdad. Una voz diciendo su nombre con una dulzura que ahora sonaba venenosa. Algo había estado mal. Algo que su mente, en ese momento, se había negado a procesar. Y cuando se dio cuenta de la traición, ya era demasiado tarde. ¿Quién había sido? ¿Quién la había querido ver muerta? Su respiración era entrecortada, el aire se escapaba de sus labios como una súplica muda. Sus uñas rasgaban la tierra con más fuerza, con más rabia. No iba a morir aquí. No sin saber la verdad. Un ligero cambio. Un fragmento de tierra más suelto que los demás. Su corazón se aceleró. Había un punto de debilidad en su prisión de tierra. Con renovada determinación, comenzó a empujar, a cavar con las manos, con los dedos, con cada parte de su ser que aún tuviera fuerza. El dolor en sus músculos se intensificó, la sensación de ardor en sus brazos y piernas amenazaba con consumirla. Pero no se detuvo. Poco a poco, la tierra cedía. Su mano se deslizaba por la brecha, aferrándose a cualquier vacío que pudiera encontrar. Cada milímetro ganado era una victoria en su lucha contra la muerte. Un nuevo recuerdo emergió en su mente, una revelación tardía. Ella sabía algo que no debía saber. Ese era el motivo. Esa era la razón por la que intentaban hacerla desaparecer. Y ahora, con cada bocanada de aire contaminada de polvo que lograba inhalar,
Con cada gramo de tierra que apartaba con desesperación, su furia crecía. No solo iba a salir de esta tumba, no solo iba a sobrevivir, iba a hacer que pagaran. Los primeros rayos del sol acariciaban el horizonte cuando su cuerpo emergió de la tierra. Cada bocanada de aire que llenaba sus pulmones era una mezcla de alivio y agonía. Tosió con violencia, sintiendo como el polvo y la suciedad aún se aferraban a su garganta. Sus manos, temblorosas y ensangrentadas, se apoyaron en la superficie húmeda, tratando de encontrar estabilidad en un mundo que había intentado devorarla. Pero no había tiempo para celebraciones. No había tiempo para procesar lo imposible que había sido salir de aquella tumba improvisada. Porque la primera pregunta que cruzó su mente, la que la golpeó con más fuerza que la propia muerte, fue brutal en su simplicidad. ¿Y ahora qué? No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Era una sombra en un mundo que ya la había olvidado. La sensación de frío se deslizó por su piel como un presagio. Si alguien la encontraba ahora, si la persona equivocada la veía, la acabarían. Su respiración se aceleró, su corazón golpeó su pecho como un tambor de guerra. Necesitaba moverse. Necesitaba desaparecer. Intentó incorporarse, pero sus piernas, débiles y temblorosas, apenas la sostuvieron. Su cuerpo aún no había comprendido que había vencido a la muerte. Pero la mente estaba despierta. Y sabía lo que tenía que hacer. El bosque que la rodeaba era un laberinto de sombras y susurros. Cada crujido de una rama, cada roce de hojas parecía un murmullo de advertencia. No estás a salvo. No todavía. Avanzó a tientas, con cada paso una prueba de resistencia. Las heridas en su piel ardían, las uñas rotas de sus manos le recordaban la batalla que acababa de ganar. Pero no podía detenerse. Cada minuto que pasaba era un regalo robado a aquellos que la querían muerta. Entonces, la vio. A lo lejos, una carretera solitaria. Una vía que cortaba el bosque en dos, como una herida abierta en la naturaleza. Una oportunidad. Pero también, un peligro. Si alguien la veía en este estado, si la reconocían. No había forma de saber quién estaba de su lado y quién esperaba confirmar que la tierra había hecho su trabajo. Se quedó quieta, oculta entre los árboles, observando. Esperando. Un coche pasó. Luego otro. Ninguno se detuvo. Y luego, un destello de luces más adelante. Un auto estacionado a un lado de la carretera. Alguien estaba allí. Un hombre, con una postura relajada, como si el mundo no significara nada para él. Ella lo reconoció al instante. Su corazón se detuvo. Él no debía estar allí. Él no debía saber nada. Y sin embargo, ahí estaba, esperándola. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso la estaban esperando? ¿Había sido todo un juego? Las piezas de su mente comenzaron a encajar demasiado rápido, como un rompecabezas que de repente tenía sentido. Y comprendió algo que la hizo temblar más que la propia muerte. La desaparición de una persona puede ser un accidente. Pero la ausencia de alguien que nadie extraña, eso es una ejecución. Y ella había sido marcada para morir. Pero ahora, el juego había cambiado. Porque estaba viva. Y ellos no lo sabían. Todavía. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y hojas podridas. Se quedó quieta, con el cuerpo pegado al tronco de un árbol, la respiración contenida, observando desde las sombras. La silueta del hombre permanecía inmóvil al lado del auto, iluminado por los faros tenues que rompían la penumbra de la carretera. No se movía. No fumaba. No miraba su teléfono. Solo estaba allí, esperando. El tipo era un lobo disfrazado de cordero. Su postura relajada era solo una fachada. Todo en él indicaba que no estaba allí por casualidad. Ella cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Era imposible que alguien supiera que había escapado. La habían dado por muerta. Entonces, ¿por qué estaba allí? Un golpe seco contra el suelo la hizo contener la respiración. El hombre había dado un paso. Otro. Se estaba moviendo, despacio, como si supiera que alguien lo observaba. Como si pudiera sentirla. Su pulso martilleaba en sus oídos. Tenía dos opciones: quedarse escondida y esperar a que se fuera o tomar una ruta distinta, alejarse de la carretera y perderse en la espesura del bosque. Pero si lo hacía, no tendría otra oportunidad de encontrar una salida. Podría vagar durante horas, días, sin agua, sin alimento. Moriría de todos modos. No podía permitirse más errores. Entonces, el hombre hizo algo que la paralizó.
Sacó su teléfono, marcó un número y habló en voz baja. No ha salido todavía. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había duda. Estaban esperándola. Eso significaba dos cosas. Alguien dudaba de su muerte. Había alguien más involucrado en esto. Alguien poderoso. La pregunta era, ¿quién? Y más importante aún, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para asegurarse de que nunca volviera a la superficie? Mantuvo la respiración, luchando contra la urgencia de moverse. Tenía que pensar. Si se lanzaba corriendo a la carretera, la vería. Si se movía demasiado rápido, haría ruido. Tenía que ser más inteligente. El hombre seguía hablando por teléfono, caminando lentamente por el borde de la carretera. Un detalle llamó su atención. No tenía arma a la vista. Si la encontraban, la querían con vida. Y eso podía significar algo aún peor que la muerte. Un hormigueo helado recorrió su columna vertebral. No podía quedarse allí. Tenía que moverse. Miró a su alrededor, buscando un punto de escape. Más adelante, entre los árboles, divisó una estructura oscura, apenas visible bajo la luz de la luna. Una cabaña. Era una apuesta arriesgada. Podía estar abandonada, o podía estar ocupada por alguien peor que los hombres que la estaban buscando. Pero era su única oportunidad. Comenzó a moverse, agachada, manteniéndose entre las sombras, pisando con cuidado para no hacer ruido. Cada paso era un desafío, cada crujido de las hojas secas bajo sus pies un recordatorio de lo frágil que era su ventaja. El hombre en la carretera se detuvo de golpe. Giró la cabeza. Escuchó algo. Ella se congeló, su corazón retumbando en el pecho. El hombre se quedó en silencio por un momento eterno. Y entonces, dio un paso en su dirección. El pánico se apoderó de ella. Pero no corrió. No todavía. Esperó. El hombre entrecerró los ojos, escudriñando el bosque. Dio otro paso. Otro. Se estaba acercando. No tenía más tiempo. Tomó aire, se giró y corrió. Se lanzó entre los árboles, sintiendo las ramas arañarle la piel, el aire frío quemándole los pulmones. Cada paso que daba era una apuesta entre la vida y la muerte. Detrás de ella, un grito. ¡Alto! No se detuvo. No podía. Su única salida era la cabaña. Pero lo que la esperaba allí adentro podría ser incluso peor. El aire frío cortaba su piel como cuchillas invisibles. Sus pulmones ardían. Su cuerpo, aún entumecido por la falta de oxígeno de su entierro prematuro, luchaba por mantener el ritmo. Pero no podía parar. No ahora. Cada pisada sobre la maleza era un riesgo. Cada sonido, una posible sentencia de muerte. El hombre tras ella no había dudado en gritar. Eso significaba que no estaba solo. Tal vez había otro vehículo esperando más adelante. Tal vez más hombres se encontraban dispersos en el bosque, ocultos como depredadores en la noche. Su única ventaja era que ellos no esperaban que estuviera viva. Pero esa ventaja no duraría para siempre. Su vista se ajustó a la penumbra y entonces la vio. La cabaña. Un rectángulo de madera oscura, encorvado por los años, con ventanas que parecían ojos vacíos observando su llegada. No tenía idea de quién la había construido o quién la había habitado. Solo sabía una cosa, era su única opción. Se lanzó hacia la puerta. No estaba cerrada con llave. La empujó con desesperación y la madera crujió, protestando bajo la presión. Entró, cerró y contuvo la respiración. Oscuridad. Solo el latido acelerado de su corazón resonando en sus oídos. El silencio dentro de la cabaña era sepulcral, pero no había tiempo para sentirse segura. Apoyó la espalda contra la puerta y escuchó. El bosque susurraba, como si escondiera secretos en sus ramas. Luego, un sonido. Unos pasos. Se acercaban. El hombre estaba buscándola. Contuvo la respiración. Desde una de las ventanas rotas, un destello. Una linterna. Una sombra oscura cruzó el vidrio y su estómago se contrajo. Estaba justo afuera. Cerró los ojos con fuerza. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando evaluar sus opciones. Si la descubría, no habría manera de escapar. Sus piernas no resistirían otra carrera frenética. Su cuerpo seguía demasiado débil. Tenía que encontrar un arma. Algo. Cualquier cosa. Con las manos temblorosas, tanteó en la oscuridad, sintiendo el polvo acumulado en los muebles, la textura áspera de la madera descuidada. Sus dedos tropezaron con un objeto frío y metálico. Un cuchillo. Viejo. Oxidado.
pero mortal si lo usaba bien. El haz de luz de la linterna recorrió la ventana y luego desapareció. Esperó. El silencio se alargó. Hasta que algo cambió. Un crujido. No de hojas. No de ramas. El sonido de una pisada en la madera del porche. Se tapó la boca para contener un jadeo. El hombre estaba allí. Justo afuera. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sus nudillos se volvieron blancos alrededor del mango del cuchillo. La puerta no tenía seguro. Si intentaba abrirla, no habría barrera entre ellos. Los segundos se hicieron eternos. Esperó, rezando, conteniendo la respiración hasta que el dolor en su pecho fue insoportable. Entonces, el sonido de pasos alejándose. Un susurro. No hay nadie aquí. El ruido de una radio estática. Una respuesta al otro lado. Vuelve. Si salió, no puede llegar lejos. Los pasos descendieron del porche. Se perdieron entre las sombras del bosque. Ella no se movió. No se permitió respirar hasta que estuvo segura de que estaba sola. Y cuando finalmente inhaló, un pensamiento atravesó su mente como un rayo. Habían cometido un error fatal. La habían dado por muerta. Y ahora, ella iba a encontrar la verdad. Y hacerlos pagar. El silencio de la cabaña era un eco de su propio vacío. Cada sombra en la penumbra parecía moverse, como si la oscuridad misma estuviera conspirando contra ella. La tenue luz de la luna filtrándose por las grietas de la madera apenas iluminaba los contornos de la habitación. El aire olía a polvo, humedad y algo más, un rastro sutil de abandono y secretos olvidados. El cuchillo en su mano se sentía más frío de lo que debería. Intentó calmar su respiración. Todavía no estaba a salvo. El hombre se había ido, pero su presencia aún flotaba en el ambiente como un presagio. Dio un paso, luego otro, con el cuchillo aferrado como si fuera su única conexión con la vida. La cabaña no era grande, pero cada esquina oscura representaba un riesgo. No podía descartar la posibilidad de que no estuviera sola. Un leve crujido en el suelo la hizo tensarse. Se giró bruscamente, con el cuchillo levantado, lista para atacar. Nada. Solo la vieja madera protestando bajo su peso. El latido en sus sienes golpeaba con fuerza. Su mente le lanzaba advertencias. Algo estaba mal. Fue entonces cuando lo vio. En la mesa, cubierta por una fina capa de polvo, descansaba algo que no pertenecía a ese lugar. Un sobre. No era viejo. No tenía polvo. Era reciente. Su estómago se contrajo. Alguien había estado aquí. Recientemente. Una sensación de alerta recorrió su columna vertebral. ¿Y si había caído en una trampa? ¿Y si el hombre que la buscaba sabía que entraría aquí y la estaba obligando a jugar su juego? El sobre parecía latir en la penumbra, como si esperara que lo tomara. Con manos temblorosas, lo recogió y deslizó un dedo por el borde para abrirlo. Adentro, solo había una hoja de papel. Un mensaje escrito a mano, con trazos precisos y controlados. 5 palabras. No confíes en nadie. Huye. El frío la golpeó como una bofetada. El sobre estaba dirigido a ella. Alguien sabía que sobreviviría. Sintió el mundo cerrarse a su alrededor. No tenía sentido. Alguien la había enterrado viva. Alguien había querido asegurarse de que desapareciera. Y ahora, otra persona, quizás incluso del mismo círculo, le dejaba un mensaje de advertencia. ¿Quién estaba de su lado? ¿Había siquiera alguien en su bando? Su mente estaba en llamas. ¿Y si esto era una estrategia? ¿Y si la estaban manipulando para que hiciera exactamente lo que querían? La paranoia comenzó a devorarla desde dentro. El sonido de un motor en la distancia la sacó de sus pensamientos. Sus músculos se tensaron. Se apresuró hacia la ventana, con el cuchillo en una mano y el sobre en la otra. Un vehículo se acercaba por la carretera solitaria. Luces apagadas. Se movía lento, sigiloso, como un depredador acechando en la oscuridad. Cada fibra de su cuerpo gritaba que debía moverse. Pero algo en su interior le decía que ese auto no era como los demás. No era de los que la perseguían. ¿Y si esta era la única oportunidad que tenía para obtener respuestas? Un dilema ardió en su pecho. Huir. O arriesgarse a descubrir la verdad. El motor se detuvo frente a la cabaña. Una puerta se abrió. Ella apretó los dientes, sus nudillos pálidos sobre el cuchillo. Una figura descendió del auto. El corazón le dio un vuelco. Conocía ese rostro. Y con esa sola revelación, supo que nada de lo que creía hasta ahora había sido real. La verdad era mucho más oscura.
El rostro iluminado por la luz de la luna era un fantasma de su pasado. Un eco de algo que creía enterrado junto con ella. Los segundos se alargaron, suspendidos en el aire como una cuerda tensada al borde de romperse. Su agarre sobre el cuchillo se endureció. No podía confiar en nadie, y menos en él. El hombre que ahora avanzaba hacia la cabaña con pasos medidos había sido, en otro tiempo, parte de su vida. Pero esa vida había muerto junto con su confianza. Él también había estado allí la noche en que todo cambió. Él también sabía lo que pasó. Y ahora, en este preciso instante, su sola presencia era una advertencia. Una promesa de que la verdad estaba a punto de revelarse, o de consumarla por completo. Se pegó contra la pared, los latidos golpeándole el pecho como una amenaza. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera y desapareciera antes de que fuera demasiado tarde. Pero el sobre aún estaba en su mano. No confíes en nadie. Huye. Y sin embargo, él no llevaba un arma. No miraba a su alrededor como un cazador. Parecía, cansado, como si supiera que ella lo estaba observando y no tuviera intención de luchar. El sonido de la puerta abriéndose la hizo contener el aliento. Su sombra se alargó bajo la escasa luz de la cabaña mientras cruzaba el umbral con cautela, como si temiera que ella lo atacara. Lo cual, en este momento, no era una posibilidad descabellada. Sabía que sobrevivirías. Su voz fue baja, ronca, como si el peso de las palabras le costara pronunciarlas. Ella no respondió. El cuchillo seguía en su mano, con los nudillos blancos por la presión. Él suspiró y cerró la puerta tras de sí. Me alegra que lo hayas hecho. Cada palabra que salía de su boca era como una chispa en un barril de pólvora. Su rabia se inflamó. Su confusión creció. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de lo que pasó? Pero algo en su expresión la hizo dudar. Él no parecía un enemigo. Parecía alguien que había estado esperando demasiado tiempo para este momento. No te acerques, advirtió ella, con la voz áspera, con el cuchillo apuntando a su pecho. Él levantó las manos, en señal de paz. No voy a hacerte daño. Ya lo hiciste. El silencio entre ellos se volvió tan denso como la oscuridad en la habitación. Él cerró los ojos un instante, como si las palabras le hubieran perforado el alma. Si estás viva, dijo, finalmente, significa que ahora eres un problema para ellos. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes son ellos? Él la miró, y entonces supo que su pesadilla apenas comenzaba. Los que te enterraron. Ya sé eso. No, no lo sabes, respondió él, con una gravedad que la hizo estremecerse. Crees que fue personal. Crees que alguien te traicionó. Pero esto es mucho más grande de lo que imaginas. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies. Ella había creído que su muerte había sido un ajuste de cuentas, un intento desesperado de alguien por silenciarla. Pero la mirada en los ojos de ese hombre le decía que su entierro no había sido un error. Había sido planeado, fríamente calculado. Y si estaba viva ahora, significaba que alguien, en algún lugar, estaba desesperado por corregir ese error. Dime la verdad. Él exhaló, mirándola con algo que parecía tristeza. Lo haré. Pero primero. Sus ojos recorrieron la cabaña, la ventana rota, los restos de su desesperado escape reflejados en la suciedad del suelo. Tenemos que salir de aquí. Un nuevo temor la atravesó. ¿Por qué? Él sostuvo su mirada, con la urgencia de alguien que sabía algo que ella aún no había descubierto. Porque no eres la única a la que están buscando. Una oleada de pánico le subió por la garganta. Él no estaba solo en esto. Había más. Y el tiempo se les estaba acabando. El silencio se rompió con un estruendo. Un ruido lejano, metálico y seco, que resonó a través del bosque. Un disparo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se encogió instintivamente, su corazón desbocado, su respiración atrapada en su garganta. Él maldijo en voz baja. Nos encontraron. No tuvo tiempo para cuestionar. No tuvo tiempo para entender cómo. Solo sabía que el momento que había temido había llegado. La cabaña, que hasta hace unos minutos le había parecido un refugio, ahora era una trampa mortal. Muévete, ordenó él, y esta vez no hubo amabilidad en su voz. Solo una urgencia que la hizo obedecer sin cuestionar. Él abrió la puerta apenas un resquicio, lo suficiente para mirar hacia afuera sin exponerse. El segundo disparo fue más cercano. El sonido rasgó el aire como un trueno, un recordatorio de que no había escapatoria fácil.
Ella sintió que la adrenalina recorría su cuerpo como fuego líquido. Si querían atraparla viva, ahora eso ya no importaba. Ahora querían acabar con ella. Él giró hacia ella con la mandíbula apretada. Tenemos que salir por la parte de atrás. Ella asintió, sin aliento. El miedo intentaba tomar control, paralizarla, sumergirla en la desesperación. Pero otra emoción se abría paso en su interior. Rabia. ¿Por qué? ¿Por qué la querían muerta? No iba a huir sin respuestas. Se movieron en silencio, deslizando los pies sobre el suelo de madera con la delicadeza de dos sombras en la noche. Cada paso era una apuesta contra el destino. Al llegar a la parte trasera de la cabaña, él sacó un arma. Ella sintió que el pánico se encendía dentro de su pecho. ¿Planeas usar eso? Él la miró con una frialdad que la dejó sin aliento. Si es necesario. Ella tragó saliva. No tenía otra opción más que confiar en él. Por ahora. Empujó la ventana trasera con cautela. Se deslizó con dificultad, como si el propio destino tratara de retenerlos allí dentro. Cuando finalmente la abrieron lo suficiente para salir, él la ayudó a bajar con movimientos rápidos y precisos. Apenas sus pies tocaron el suelo, sintió el frío de la noche abrazarla. Se quedaron quietos, escuchando. El bosque ya no era solo árboles y sombras. Era un campo de batalla invisible, donde la muerte acechaba entre las ramas. Sígueme. Él se movió primero, con la determinación de alguien que ya había pasado por esto antes. Ella lo siguió, cada paso cargado de tensión. Cada respiro, un recordatorio de que su vida aún pendía de un hilo. El eco de voces resonó a lo lejos, moviéndose entre los árboles. Buscándolos. Era cuestión de tiempo antes de que los encontraran. De repente, él se detuvo en seco y ella casi chocó contra su espalda. ¿Qué pasa?, susurró. Él giró la cabeza lentamente. Nos rodearon. Su estómago cayó como una piedra. ¿Cuántos? Él tardó un segundo en responder. Demasiados. Por primera vez en todo este infierno, sintió la desesperanza arrastrarse hasta su pecho. No había salida. Pero entonces, él hizo algo que no esperaba. Le tendió el arma. Ella lo miró, perpleja. Tómala. No sé usar esto. Aprende rápido. La dureza en su voz la golpeó como un balde de agua fría. No había más tiempo para dudas. No había más tiempo para miedo. Tomó el arma, sintiendo el peso en su mano, sintiendo la realidad de lo que estaba por enfrentar. Él sostuvo su mirada. Nos quieren muertos. Ella respiró hondo. Pues que lo intenten. Se giraron al mismo tiempo, listos para enfrentar la noche. La cacería acababa de comenzar. La noche era un enemigo implacable. El aire olía a hojas húmedas, a tierra removida, a miedo contenido. El sonido de ramas quebrándose a lo lejos hizo que apretara el arma con más fuerza. Sabían que estaban allí, pero ella no era la misma que habían enterrado viva. Algo en su interior había cambiado. El terror, la confusión y la desesperación seguían allí, pero había algo más fuerte que le impulsaba a seguir de pie. Rabia. Determinación. Si querían acabar con ella, tendrían que pelear. Su compañero, aún a su lado, escaneaba el bosque con los ojos afilados de un depredador que conocía las reglas de este juego. Ella lo miró. ¿Quiénes son ellos? Él mantuvo la vista en la espesura del bosque. Las personas que controlan más de lo que imaginas. Eso no me dice nada. Él se giró, con el ceño fruncido. ¿Tienes idea de lo que descubriste antes de que intentaran matarte? Sus labios se separaron ligeramente, pero no dijo nada. Un fragmento de memoria quiso surgir, pero era borroso, como una fotografía desgastada por el tiempo. Sabía que había algo grande, pero su mente, aún afectada por la asfixia de su entierro, aún no lograba conectar los puntos. No lo recuerdo, murmuró, más para sí misma que para él. Él la observó un instante más, luego exhaló con frustración. Lo harás. Y cuando eso pase, te darás cuenta de que estar muerta era la opción fácil. Un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de que pudiera responder, un movimiento entre los árboles la hizo girar. Siluetas. Múltiples. Apenas sombras entre las sombras, pero ahí estaban. Moviéndose con sigilo, acercándose. Nos están acorralando, susurró ella. Él apretó los dientes. Lo sé. No tenían más tiempo. ¿Confías en mí?, preguntó él de repente. Ella lo miró con incredulidad. ¿De verdad me preguntas eso ahora? Sí. Su mente gritó no.
Su instinto le decía que desconfiara de todos. Pero no tenía opciones. Si quería respuestas, si quería sobrevivir, tenía que arriesgarse. Si esto es una trampa, juro que te mataré yo misma. Él sonrió apenas. ¿Tienes agallas? Me gusta eso. Antes de que pudiera responder, él le agarró la muñeca y la hizo moverse. Corrieron. A través de la maleza, entre los árboles. Los perseguidores reaccionaron de inmediato. Los pasos detrás de ellos se multiplicaron. El sonido de ramas rompiéndose, hojas crujientes bajo botas pesadas. Una voz gritó órdenes en la distancia. No la pierdan de vista. El pánico le subió por la garganta, pero lo contuvo. No era el momento de dejarse consumir por el miedo. ¿A dónde vamos?, preguntó entre jadeos. A donde ellos no esperan. No tuvo tiempo de preguntar qué significaba eso. De repente, él se desvió a la izquierda y la jaló con fuerza. Un acantilado. El suelo se cortaba en un descenso abrupto, una caída de al menos 6 metros hacia un río oscuro y traicionero. Ella se detuvo en seco. «¿Estás loco?» Él no la soltó. «No nos seguirán. Si sobrevives a esto, tal vez empiece a confiar en ti». Antes de que pudiera decir una palabra más, él la sujetó con fuerza y se lanzó al vacío. El aire silbó a su alrededor. El agua negra se precipitó hacia ella. Y entonces, todo se volvió oscuridad. El impacto fue brutal. El agua helada la envolvió en un abrazo mortal, succionándola hacia las profundidades con una fuerza despiadada. La corriente era un monstruo invisible que la arrastraba sin piedad, girándola, golpeándola contra rocas ocultas en la negrura. No podía respirar. La desesperación se apoderó de ella. Intentó nadar, pero no había un arriba o un abajo, solo una vorágine de sombras líquidas que la sumergían cada vez más. El peso de su ropa empapada la arrastraba, sus músculos dolían, su pecho ardía. No podía morir aquí. No después de haber escapado de la muerte una vez. Se obligó a moverse. Sus brazos encontraron resistencia en el agua. Pateó con todas sus fuerzas, sintiendo la desesperación impulsarla más que la propia voluntad. La superficie estaba cerca. Tenía que estarlo. Entonces, una mano. Fuerte, firme, sujetándola con la determinación de alguien que no pensaba dejarla ir. El tirón fue brusco, arrastrándola hacia arriba. La superficie explotó a su alrededor cuando su rostro emergió del agua. Tosió, inhalando aire con avidez, con desesperación, mientras sentía que la corriente seguía queriendo engullirla. «Agárrate», la voz de él. Sus dedos temblorosos se aferraron a lo primero que encontraron. Un borde resbaladizo de roca, cubierto de musgo. Se sostuvo con todas sus fuerzas mientras él la ayudaba a subir. Cuando al fin logró salir del agua, se dejó caer en la orilla, jadeando, con el cuerpo temblando por el frío y la adrenalina. Él estaba a su lado, también empapado, con la respiración entrecortada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo escuchaban el sonido del río, la noche latiendo a su alrededor, el eco de la cacería que habían dejado atrás. Pero no podían quedarse allí. Él se movió primero. «Tenemos que seguir». Ella alzó la mirada, con el cuerpo aún entumecido. ¿Quiénes eran? Él le sostuvo la mirada por un largo segundo antes de responder. «Los que no quieren que descubras la verdad». «¿Cuál verdad?» Él apretó la mandíbula, como si estuviera decidiendo cuánto podía decirle. Luego, finalmente, habló. «Tu muerte fue ordenada por alguien que conoces». El mundo pareció detenerse. El aire dejó de sentirse real. La sensación de frío desapareció, reemplazada por un fuego furioso en su interior. «Dame un nombre». Él la observó con cautela. «Aún no». «No me jodas». Ella se incorporó con torpeza, con la ira palpitando en sus venas. Todo este tiempo, todo este infierno, y la respuesta estaba más cerca de lo que creía. Él la estudió, su mirada dura como el acero. «Si te lo digo ahora, irás tras ellos. Y eso te matará». Ella lo fulminó con la mirada. «Tal vez prefiera morir sabiendo la verdad que vivir en la oscuridad». Él exhaló, cansado. «No va a ser necesario. Pronto lo recordarás por tu cuenta». Un escalofrío la recorrió. Había algo en su voz, en su seguridad. Algo que no estaba viendo aún. Y entonces, lo entendió. Él no estaba ocultándole la verdad. La verdad estaba dentro de ella. Olvidada. Enterrada. Esperando a ser descubierta. La pregunta era, ¿estaba lista para recordar? El silencio entre ellos se hizo espeso, cargado de respuestas a medias y verdades escondidas.
Ella no apartó la mirada. No podía. Si realmente había una parte de su memoria que estaba bloqueada, si dentro de su mente se encontraba la clave de todo, necesitaba saberlo. Pero el miedo era un susurro en su interior. Porque si lo que él decía era cierto, si alguien que ella conocía había ordenado su muerte, entonces, toda su vida había sido una mentira. La traición no venía de un desconocido. Venía de alguien que alguna vez estuvo cerca. Él desvió la mirada hacia el río, donde la corriente seguía fluyendo como si nada hubiese pasado. Te lo advertí, dijo con voz baja. Hay cosas que es mejor no recordar. Ella sintió que la ira burbujeaba en su pecho. Tienes miedo de que lo recuerde porque sabes lo que haré cuando lo haga. Él apretó la mandíbula. No lo negó. La verdad estaba ahí, justo frente a ella, pero aún fuera de su alcance. No se trata de lo que harás, dijo él finalmente, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. Se trata de lo que harán cuando te des cuenta. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quiénes son ellos? Él la observó en silencio antes de responder. Las mismas personas que nos están cazando ahora. El sonido de la verdad fue más aterrador que cualquier disparo. Ella tragó saliva. No entiendo. Lo harás. Pero antes de que eso pase, tienes que aprender a jugar este juego. Un juego. Un tablero donde las piezas ya estaban colocadas. Y ella, sin darse cuenta, había sido una de ellas desde el principio. Su instinto le gritaba que no confiara en él. Que no confiara en nadie. Pero no tenía opciones. Si quería respuestas, tenía que seguir adelante. Dime cómo se juega, susurró. Él sonrió apenas. Con estrategia. Con paciencia. Y con la disposición de perder partes de ti en el proceso. Sus palabras eran un aviso. Una advertencia de que lo que venía no solo era peligroso. Era irreversible. Ella tomó aire. ¿Cuál es el primer movimiento? Él miró hacia la carretera abandonada que se extendía más adelante, oculta entre los árboles. Nos infiltramos. Ella frunció el ceño. ¿A dónde? Él la miró con seriedad. A su mundo. El mundo de aquellos que la habían querido muerta. El mundo donde encontraría la verdad. Pero también, el mundo donde podía perderse para siempre. La sensación de peligro se intensificó en su pecho. Estaba a punto de entrar en un juego del que quizás no pudiera salir. Pero ya no tenía elección. Era jugar o morir. La carretera se extendía como una vena oscura en medio del bosque. Cada paso que daba alejándose del río y acercándose al pavimento era un paso más profundo en la boca del lobo. No había vuelta atrás. Él caminaba a su lado, con la misma confianza que alguien que conocía las reglas de este juego. Ella, en cambio, sentía que estaba entrando en un laberinto sin salida. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. Él no se giró para mirarla. Al único lugar donde podemos encontrar respuestas. Su tono tenía una frialdad que la puso en alerta. Ella frunció el ceño. No confío en ti. Él sonrió apenas, sin detenerse. Eso es lo único inteligente que has dicho hasta ahora. Su rabia creció. No era una peona en su juego. O al menos, no quería serlo. El asfalto bajo sus pies estaba frío. La noche seguía siendo un manto de incertidumbre, pero ahora había algo más en el aire. Un presentimiento, como si cada fibra de su ser le advirtiera que estaba caminando hacia una trampa. Un par de luces aparecieron a lo lejos. Un auto. Sus latidos se aceleraron. ¿Quién es? Él exhaló. Alguien que tiene información. ¿Sobre qué? Esta vez, sí la miró. Sobre quién firmó tu sentencia de muerte. El aire se volvió pesado. Ella sintió que su piel se erizaba. El auto se detuvo lentamente frente a ellos. Un modelo negro, con los vidrios tan oscuros que no podía ver quién estaba adentro. La puerta del copiloto se abrió con un clic metálico. Él se giró hacia ella. Sube. Su cuerpo se tensó. Todo en su interior gritaba que no lo hiciera. ¿Quién está adentro? Alguien que solía estar de tu lado. Su estómago se contrajo. Alguien que solía estar de su lado. ¿Significaba que esta persona también la había traicionado? ¿O que había intentado salvarla, y falló? Miró la puerta abierta. La oscuridad dentro del auto parecía un abismo. Si entraba, se arriesgaba a no salir jamás. Si no lo hacía, podría perder la única oportunidad de conocer la verdad. Si esto es una emboscada, te juro que lo sabrás antes de morir. Él inclinó la cabeza, con una media sonrisa. Lo sé. Ella apretó los dientes y se metió en el auto. La puerta se cerró con un golpe sordo. La penumbra del interior la envolvió.
Y entonces, una voz la hizo congelarse. Una voz que reconocía. Una voz que pertenecía a alguien que jamás esperó volver a escuchar. Hola, querida. Pensé que estabas muerta. Su sangre se heló. El pasado acababa de alcanzarla. Y con él, la verdad que tanto temía. El aire dentro del auto se volvió más denso que la oscuridad misma. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer esa voz. Una voz que pertenecía a su pasado. Una voz que jamás creyó que volvería a escuchar después de haber sido enterrada viva. Su cuerpo se tensó, y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del cuchillo oculto en su manga. ¿No vas a saludarme?, preguntó la figura en la penumbra. Su mente trabajó a toda velocidad. ¿Cómo era posible? ¿Por qué esta persona estaba aquí? ¿Qué papel había jugado en su muerte? El motor del auto rugió suavemente cuando el conductor lo puso en marcha. Estaban en movimiento, encerrada en un espacio reducido, sin salida. El peligro nunca había sido tan real. Si estás aquí, murmuró ella, con la voz afilada como una navaja, significa que todo lo que creí saber es una mentira. Un leve suspiro. Oh, querida, no tienes idea de cuántas mentiras te rodean. Su pulso se aceleró. Cada palabra era un anzuelo que la arrastraba más profundo en un abismo desconocido. Pero si algo había aprendido desde que escapó de la tumba, era que no podía mostrar miedo. Respiró hondo y sostuvo la mirada de la figura en la oscuridad. ¿Por qué lo hiciste? Silencio. Solo el sonido del motor deslizándose por la carretera desierta. Entonces, una leve risa. ¿Realmente crees que todo esto es por ti? Su estómago se contrajo. Si no se trataba solo de ella, ¿entonces qué? Alguien me enterró viva, murmuró ella, con la rabia palpitando en cada palabra. Alguien me quería muerta. Sí. Y si no hubieras escapado, todo habría salido según lo planeado. El frío recorrió su piel. ¿Quién lo planeó? Una pausa. Una tensión suspendida en el aire. Y luego, la respuesta. Alguien que aún te está observando. La ira explotó en su pecho. Dame un nombre. Lo tendrás, pero no todavía. Ella sintió que la frustración la quemaba. La estaban jugando. La estaban arrastrando más y más dentro de este juego, donde cada verdad venía con una nueva mentira. ¿Por qué me estás ayudando ahora?, preguntó, entrecerrando los ojos. La sombra frente a ella sonrió. Porque aún no es momento de que mueras. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Aún. No era una advertencia. Era una promesa. El auto se detuvo abruptamente. Ella giró la cabeza hacia la ventana. Un edificio desconocido. Luces apagadas. Nadie a la vista. Baja, ordenó la voz. Ella no se movió. No hasta que me digas por qué estoy aquí. Un leve suspiro. Eres más valiosa viva que muerta. Por ahora. La puerta se abrió desde afuera. Un par de manos la agarraron con fuerza. No hubo tiempo para resistirse. La arrastraron fuera del auto. Y en ese momento, lo comprendió. Acababa de caer en una trampa. El aire nocturno la golpeó como un bofetón helado en el rostro. Su instinto reaccionó antes que su mente, forcejeando contra las manos que la sujetaban. «Suéltame». La respuesta fue un apretón más fuerte, brutal, que la obligó a moverse. Los hombres que la sacaron del auto eran sombras sin rostro, disciplinados y letales en su agarre. No respondieron. No emitieron ni una sola palabra. Solo la arrastraban. El edificio frente a ella era un gigante dormido, oscuro y silencioso, con una estructura industrial que no decía nada, pero que lo decía todo al mismo tiempo. Aquí dentro, encontraría respuestas. O desaparecería para siempre. Los pasos de sus captores resonaban en el asfalto mientras la llevaban al interior. Ella trató de memorizar todo a su alrededor. Cada ventana, cada posible salida. Sabía que no podía confiar en nadie. Y mucho menos en la persona que la había traído aquí. El hombre del auto caminaba detrás de ellos, con la misma tranquilidad de un espectador que ya conoce el final de la película. Ella no tenía ese lujo. La puerta del edificio se abrió con un chirrido metálico. Un pasillo largo y frío se extendía frente a ella. El aire dentro olía a humedad, a hierro y a algo más, algo antiguo y olvidado. Su estómago se revolvió. Sus captores no se detuvieron hasta llegar a una habitación al fondo del pasillo. Una sala iluminada por una única lámpara en el techo. Una mesa de metal. 2 sillas. Una escena sacada de una pesadilla. La obligaron a sentarse en la silla más cercana. Los hombres se retiraron,
pero no se fueron del todo. Se quedaron junto a la puerta, como guardianes de una jaula invisible. Ella levantó la vista hacia la figura que ahora se sentaba frente a ella. «Espero que esto sea más que una amenaza vacía», dijo con frialdad. El hombre sonrió, apoyando los codos sobre la mesa. «Siempre has sido impaciente». Su mandíbula se tensó. «¿Quién eres?» El hombre inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «Alguien que ha visto morir a personas mucho más importantes que tú». Un escalofrío le recorrió la espalda. «Pero tú», continuó él, observándola con interés. «Tú eres especial». Ella mantuvo su expresión inquebrantable, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. «Si soy tan especial, dime por qué me enterraron viva». El hombre dejó escapar un suspiro y se recostó en la silla. «Porque sabías demasiado». Su corazón se aceleró. ¿Qué sabía? Él la miró en silencio, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía soportar. Luego, finalmente, habló. «¿Sabías el nombre del hombre que realmente controla todo esto?» El mundo pareció tambalearse a su alrededor. Un latido sordo en sus oídos. Su piel se erizó. Alguien estaba detrás de todo. Alguien lo había orquestado. ¿Quién? El hombre sonrió, pero no con burla, sino con la satisfacción de quien está a punto de romper a alguien. Se inclinó hacia adelante. Y entonces susurró un nombre. Un nombre que hizo que su estómago se hundiera. Un nombre que no había esperado. Un nombre que lo cambiaba todo. Porque lo conocía. Porque confiaba en él. Y ahora sabía que él había firmado su sentencia de muerte. El nombre flotó en el aire como un veneno. Se aferró a su mente, se incrustó en su pecho, desgarrando lo poco que aún le quedaba de certeza. Ese nombre no podía ser. No quería que fuera real. Pero no había espacio para las ilusiones. Su piel se erizó mientras la verdad se asentaba en su interior como una piedra en el estómago. «Mientes», susurró, su voz más débil de lo que esperaba. El hombre al otro lado de la mesa sonrió con calma, como si ya hubiera visto esa reacción antes. «Sabía que lo dirías». Ella apretó los puños. Él nunca haría algo así. ¿Nunca? El hombre ladeó la cabeza, como si la idea le divirtiera. ¿Estás segura de que lo conoces tanto como crees? La pregunta golpeó en el lugar exacto donde su mente había intentado no mirar. Porque la verdad era que no lo sabía. Había compartido momentos, risas, conversaciones. Había confiado en él. ¿Pero conocía realmente a la persona detrás de la máscara? ¿O solo había visto lo que él quería que viera? La sensación de asfixia volvió. Una segunda muerte. Más lenta. Más cruel. Porque esta vez, no era su cuerpo el que estaba siendo enterrado. Era su historia. Era su pasado. Era su propia identidad. ¿Quieres pruebas?, preguntó el hombre, apoyándose en la mesa. Te las daré. Pero antes, tienes que decidir algo. Ella lo miró con el estómago revuelto. ¿Decidir qué? Si quieres saber la verdad completa, o si prefieres seguir creyendo en la mentira que te contaron. El aire pareció espesarse a su alrededor. Todo su ser le gritaba que huyera. Que no cruzara esa puerta que él estaba abriendo. Porque si lo hacía, si daba ese paso, nunca podría volver atrás. Dame las pruebas, susurró finalmente, sintiendo el vacío crecer dentro de ella. Él sonrió. Como quieras. Se levantó de su silla y caminó hacia un archivador al fondo de la habitación. Abrió un cajón. Sacó un expediente grueso, gastado por el tiempo. Lo dejó caer frente a ella con un golpe sordo. Ella tragó saliva. Sus dedos temblaron mientras deslizaba la tapa del expediente y miraba la primera página. Fotografías. Reportes. Cartas. Registros de transacciones. Fechas. Lugares. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que jamás supo que existía. Un rompecabezas que giraba en torno a su propia vida. Su respiración se volvió errática. Uno de los documentos tenía su nombre. Pero no era reciente. Era de antes de que ella supiera siquiera lo que era el peligro. Un documento de hace años. Firmado por el hombre que acababan de nombrar. El hombre que la había traicionado. El hombre que siempre había controlado su destino. Un grito se atascó en su garganta. La traición había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Su muerte había sido planeada desde el principio. El expediente en sus manos temblaba. Cada hoja contenía un fragmento de la verdad que nunca había imaginado. Pero lo peor no era lo que estaba viendo. Era lo que significaba. Sus dedos pasaron las páginas con torpeza,
cada palabra impresa en tinta negra perforando su mente como cuchillos afilados. Fechas, registros, movimientos de dinero. Su vida, toda su vida estaba escrita aquí. Y lo peor, es que todo había comenzado mucho antes de que intentaran matarla. Esto no puede ser real, susurró, con la voz quebrada. El hombre frente a ella la observó con calma. Lo es. Y lo sabes. Ella negó con la cabeza, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No puede ser. Pero lo era. Cada documento era una prueba de que había sido un peón en un juego del que ni siquiera sabía que formaba parte. Las transacciones en su nombre. Las empresas fantasma vinculadas a ella sin su conocimiento. Las personas que pensaba que eran amigos, familia, aliados, todos habían sido parte de la mentira. Si esto había comenzado hace tantos años, ¿qué más no sabía? ¿Qué más había sido ocultado de ella? Su estómago se revolvió cuando encontró una carpeta más delgada dentro del archivo. Con un nudo en la garganta, la abrió. Y su mundo se derrumbó. Fotografías. De ella. De su infancia. De momentos que jamás imaginó que alguien más había registrado. Pero no eran solo recuerdos. Había otras personas en esas imágenes. Personas que no reconocía. Personas que estaban con ella en lugares donde se suponía que nunca había estado. ¿Qué es esto?, preguntó con un hilo de voz. El hombre se inclinó hacia adelante, con una expresión neutral. Tu verdadero pasado. Sus manos comenzaron a temblar. No, yo nunca estuve aquí. Eso es lo que te hicieron creer. Un vacío helado se abrió en su pecho. Toda su vida, cada recuerdo que había atesorado, podría haber sido una mentira. ¿Quién soy?, susurró, sintiendo que su propia voz le temblaba. Él la miró fijamente. La pregunta no es quién eres. Se detuvo un segundo, dejando que las palabras calaran en su piel como una herida abierta. La pregunta es, ¿quién te hicieron creer que eras? El aire en la habitación se volvió irrespirable. Todo lo que creía saber sobre sí misma, acababa de desmoronarse. Y ahora solo quedaba una verdad aterradora. Alguien había diseñado su vida. Y había llegado el momento de descubrir por qué. El expediente seguía abierto frente a ella, pero ya no podía seguir leyendo. Las palabras comenzaban a mezclarse, las imágenes se volvían borrosas. Nada de esto tenía sentido. Nada de esto podía ser real. Pero lo era. Y si aceptaba esa verdad, significaba que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Su respiración se aceleró. Cada célula de su cuerpo le decía que cerrara el archivo, que lo olvidara todo, que huyera. Pero ya no había marcha atrás. No después de haber llegado hasta aquí. No después de haber escapado de su propia tumba. El hombre al otro lado de la mesa la observaba en silencio. Esperando. Analizando. Como si supiera lo que pasaba por su mente. ¿Por qué? Su voz salió rota, apenas un susurro. Él inclinó la cabeza. Porque eres más valiosa de lo que crees. Ella sintió el peso de esas palabras en su pecho. ¿Valiosa? ¿Para quién? Él dejó escapar una leve sonrisa. Para la gente que movió cielo y tierra para hacerte desaparecer. Su piel se erizó. La respuesta era peor de lo que imaginaba. No solo alguien había querido matarla. No solo habían decidido que su existencia era un error que debía ser corregido. Era algo más grande. Más oscuro. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, sintiendo que su voz se volvía más firme. El hombre respiró hondo. La gente que controla más de lo que imaginas. Dame nombres. Él la miró fijamente. Primero dime, ¿qué estás dispuesta a hacer con la verdad? Su corazón martilleó en su pecho. Porque esa era la verdadera pregunta. Si la respuesta estaba justo delante de ella, si podía saberlo todo con solo escuchar esas palabras, ¿qué haría con ello? ¿Buscaría justicia? ¿Venganza? ¿O simplemente se rompería en 1000 pedazos? El silencio entre ellos se volvió insoportable. Pero ella lo rompió primero. Lo quiero todo. Él asintió lentamente. Entonces escucha bien. Tomó otro archivo, más delgado que el primero, y lo abrió. En su interior, había solo un documento. Uno que parecía más antiguo. Uno que llevaba un apellido que ella reconocía. El suyo. Pero no de la manera en que lo conocía. Sus ojos recorrieron la página frenéticamente, tratando de absorber la información que ahora quemaba sus manos. Y entonces, lo vio. Su nombre. Pero no como ella lo recordaba. No era el suyo. Era otro. Un nombre que nunca había escuchado antes. Y junto a él, otro apellido.
Uno que pertenecía a una familia que no debía tener relación con ella. Uno que pertenecía a gente peligrosa. Gente con poder. Sangre y herencia. Su sangre. Su herencia. Su vida. No le pertenecía. Y ahora, sabía por qué la querían muerta. El documento temblaba en sus manos. Las letras bailaban ante sus ojos. Su nombre no era su nombre. El apellido que había llevado toda su vida, el que había escrito en cada papel, en cada documento, en cada identificación, no le pertenecía. Nunca le perteneció. El aire se volvió denso, irrespirable. Esto no es posible. El hombre frente a ella no se inmutó. Lo es. Y lo sabes. Ella negó con la cabeza, sintiendo que el mundo entero giraba a su alrededor. Si su nombre no era real, si su identidad había sido una mentira, ¿quién era entonces? El silencio era un veneno lento que se esparcía en su interior. Con manos temblorosas, pasó las páginas del archivo. Más documentos, más pruebas, más verdades que la desgarraban. Fechas de nacimiento que no coincidían con las suyas. Registros que la vinculaban a personas que nunca había visto antes. O al menos, eso creía. Hasta que encontró la fotografía. Su piel se erizó. Su boca se secó. Era una imagen vieja, con los bordes amarillentos por el tiempo. Había un hombre en ella. Un hombre de mirada fría. Un hombre que reconocía. No porque lo hubiera conocido en persona, sino porque su rostro había aparecido en los noticieros, en los periódicos, en los informes de los casos más oscuros y secretos. Era uno de los hombres más poderosos del país. Un hombre que movía gobiernos. Que controlaba el destino de otros con un simple movimiento de su mano. Y era su padre. Todo su cuerpo se paralizó. Sintió que su sangre dejaba de fluir. No, no podía ser. Era un error. Un malentendido. Esto, susurró, incapaz de terminar la frase. Pero el hombre frente a ella la interrumpió con la voz firme de alguien que ya lo había visto todo. «Eres su hija». La frase cayó sobre ella como una losa de cemento. No había dudas. No había errores. Por eso la querían muerta. Porque nunca debió descubrir la verdad. Porque su existencia era una amenaza para algo mucho más grande que ella. Porque su sangre era un secreto que debía ser enterrado para siempre. El latido en sus sienes se convirtió en un tambor de guerra. Toda su vida, cada recuerdo, cada momento, todo había sido una mentira cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente era. Pero ahora lo sabía. Y si había algo que esa gente no quería, era que ella supiera la verdad. Su respiración se volvió más lenta, más controlada, más letal. Entonces, murmuró, cerrando el expediente con calma, con una frialdad que no sabía que tenía. Si intentaron matarme para borrar este secreto. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su captor. Y por primera vez, él pareció dudar. Entonces no van a parar hasta conseguirlo. El silencio era un cuchillo afilado entre ellos. Ella no apartó la mirada. No podía. Sabía que en el momento en que mostrara miedo, en el segundo exacto en que titubeara, perdería el control de la situación. Y ahora más que nunca, necesitaba mantenerlo. La verdad la había golpeado con la fuerza de una bala. Era la hija de un hombre que jamás debió existir en su historia. Su vida había sido una mentira. Su muerte había sido planeada desde el principio. Y lo peor, aún no sabía todo. El hombre frente a ella se inclinó levemente, con una expresión que era imposible de leer. «Eres más fuerte de lo que imaginé». Ella mantuvo el rostro neutro. «No me subestimes». Él sonrió. «No lo haré». El latido en sus sienes retumbaba con fuerza. Había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Y si todo lo que le habían dicho era verdad, entonces, había algo más que aún no sabía. Ella respiró hondo. «¿Qué más me ocultas?» El hombre no respondió de inmediato. Parecía medir sus palabras, como si decidir qué decir fuera más peligroso que la verdad misma. Luego, finalmente, habló. «Antes de desaparecer, tu padre dejó algo para ti». El mundo se inclinó. Su pulso se disparó. «Eso no tiene sentido. Nada de esto lo tiene. Mi padre está muerto». «¿Estás segura?» Su estómago se contrajo. Porque la manera en que lo había dicho no era una pregunta, era una advertencia. «Si realmente está muerto», continuó él, con calma, «¿por qué hay un mensaje dirigido a ti, con su nombre en él?» El aire en la habitación se volvió más pesado. Ella tragó saliva,
sintiendo que su mente se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. ¿Dónde está ese mensaje? Él se levantó lentamente. Se acercó a un archivador. Sacó un sobre. Viejo. Gastado. Con un sello que parecía haber sido roto y vuelto a cerrar demasiadas veces. Lo colocó sobre la mesa. Ella no pudo moverse de inmediato. Porque si lo tocaba, si lo abría, no había vuelta atrás. Sabía que la verdad que contenía ese sobre podría cambiarlo todo. Pero ya no podía permitirse el lujo de la ignorancia. Alargó la mano. Lo tomó. Deslizó un dedo por el borde. Sacó la hoja amarillenta de su interior. Y cuando sus ojos recorrieron la primera línea, sintió que la realidad se partía en dos. Porque el mensaje no solo estaba escrito a mano. No solo llevaba la firma de su padre. La llamaba por su verdadero nombre. Aquel que no sabía que tenía. Aquel que había sido enterrado junto con su identidad. Y entonces, supo que todo estaba a punto de cambiar. Para siempre. El mensaje en su mano temblaba. El papel, envejecido y frágil, parecía arder en sus dedos. Cada letra, cada trazo de tinta, era una revelación que no estaba preparada para enfrentar. Porque en ese instante supo que la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. Su padre no solo sabía que intentaban matarla. Él lo había previsto. Las palabras escritas en la nota perforaban su mente. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Que no pudieron detenerte. Pero también significa que ya no puedes confiar en nadie. No en ellos. No en quienes creíste que eran aliados. No en quienes te entregaron este mensaje. No en nadie. Excepto en él. Busca a Elías. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Elías. Ese nombre no le decía nada. No tenía rostros en su memoria. No tenía recuerdos vagos que pudiera encajar en el rompecabezas. Y sin embargo, su padre lo había escrito como si fuera la única clave que le quedaba para seguir con vida. Alzó la vista. El hombre que le había entregado el sobre la miraba con una expresión ilegible. ¿Quién es Elías? Un silencio incómodo se extendió en la habitación. ¿No lo recuerdas? El peso de la pregunta cayó sobre ella como una losa. ¿Por qué no? No lo recordaba. Pero su padre sí. Y si había dejado este mensaje, significaba que su memoria había sido manipulada. Alguien no quería que recordara. Alguien la había despojado de esa pieza de su historia. Dímelo tú, exigió, con la mandíbula tensa. El hombre suspiró y se recostó en su silla. Elías es el único que puede decirte la verdad. Entonces dime dónde encontrarlo. Él la miró fijamente antes de responder. ¿Sabes la respuesta? Su ceño se frunció. ¿Qué? Él se inclinó hacia adelante. Lo que buscas no está en este archivo. No está en estas paredes. Hizo una pausa, dejando que el silencio la carcomiera. Está en ti. Un escalofrío recorrió su espalda. No quería admitirlo. Pero una parte de ella sabía que tenía razón. Había una sombra en su mente. Un vacío. Un fragmento de su historia que se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Pero ahora entendía algo. No fue olvidado. Fue arrancado de ella. Si quieres recordar, dijo el hombre en voz baja, tendrás que encontrar a Elías. Ella cerró el puño con fuerza, sintiendo que la desesperación se mezclaba con la furia. ¿Dónde está? Él sonrió, pero no con burla. Con resignación. En un lugar al que no querrás volver. El latido en sus sienes se volvió ensordecedor. Porque ya sabía la respuesta. Ya sabía dónde encontrarlo. Elías estaba en el último sitio donde alguien la había visto con vida. En el lugar donde la enterraron. En su propia tumba. El aire se volvió espeso, opresivo. La certeza la golpeó como un puñetazo en el estómago. Elías estaba en el último lugar en el que debería estar. Donde la tierra había intentado tragarla. Donde la habían condenado a desaparecer. Donde, de alguna forma, había vuelto a la vida. Su pulso se aceleró, su mente giró a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación. No puede ser una coincidencia. Si este hombre sabía que Elías estaba allí, significaba que siempre lo supieron. Significaba que alguien la había estado observando todo el tiempo. Ella entrecerró los ojos. Sabías que escapé, ¿verdad? El hombre no reaccionó de inmediato. Sabíamos que era posible. Su mandíbula se tensó. ¿Me dejaron salir? Él la miró con una paciencia inquietante. No, pero tampoco hicieron lo suficiente para asegurarse de que murieras. Un escalofrío recorrió su espalda. Había sobrevivido porque luchó,
porque cada fibra de su ser se había aferrado a la vida con uñas y dientes. Pero ahora comprendía algo que la enfermaba. Nunca estuvo realmente sola en esa tumba. Alguien había estado esperando. Alguien había querido ver qué haría. Si caía o si resurgía. Y entonces entendió lo que significaba. Su muerte no había sido una ejecución. Había sido una prueba. La rabia ardió en su pecho como un incendio incontrolable. ¿Para quién trabajas? El hombre soltó un leve suspiro, como si hubiera esperado esa pregunta desde el principio. Para el mismo al que intentaron borrar de tu memoria. Su respiración se detuvo un instante. Elías. Ese nombre ahora era más que un misterio. Era la clave. La única pieza que faltaba en un rompecabezas que alguien no quería que completara. Y ahora, más que nunca, tenía que encontrarlo. Cerró el expediente de golpe. Levantó la mirada. Llévame con él. El hombre sonrió. No con burla. No con satisfacción. Sino con la certeza de que acababa de cruzar una línea de la que no habría regreso. Eso estaba esperando que dijeras. Se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta. Ella lo siguió sin dudar. Porque ahora lo sabía. La verdad no estaba en esos documentos. La verdad estaba bajo tierra. Y si quería descubrirla, tenía que volver a la tumba de la que escapó. El viaje fue un silencio tenso, una cuerda invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. El motor del auto rugía en la carretera solitaria, devorando la distancia que los separaba de un lugar al que jamás pensó que volvería. Pero ahora lo sabía. Siempre había sido un círculo. Todo había comenzado en ese lugar. Todo la arrastraba de vuelta a él. Ella observó el reflejo de su rostro en la ventana del auto. Se veía diferente. Más vacía. Más rota. Más peligrosa. Apretó los puños sobre sus piernas. ¿Por qué enterraron esto? Preguntó sin apartar la vista de la carretera. Porque nunca debió salir a la luz. Su estómago se contrajo. Entonces no era solo por mí. Él no respondió de inmediato. No. Ella cerró los ojos un instante. El peso de esas palabras la golpeó con una certeza amarga. No era solo ella. Había alguien más. Había algo más. Y por eso habían intentado hacerla desaparecer. Abrió los ojos. No me has dicho todo. El hombre al volante sonrió apenas, con esa calma que le helaba la piel. No, pero estás a punto de descubrirlo. El auto se desvió de la carretera principal y entró en un camino de tierra. Ella sintió su respiración hacerse más pesada. Lo recordaba. La forma en que la tierra se alzaba a los costados, el sonido de las ruedas triturando el suelo seco. Y más adelante, el bosque, oscuro, silencioso, testigo de su entierro. Su cuerpo entero se tensó. Era como volver a nacer, pero en un mundo donde ya no tenía nada que perder. El auto se detuvo. Ella no esperó instrucciones. Abrió la puerta y salió, sintiendo el aire helado chocar contra su piel. Los árboles la rodeaban como sombras vivientes. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Su tumba estaba cerca, pero ahora no era una víctima. Ahora, estaba aquí por su propia voluntad, para recuperar lo que le habían robado, para descubrir lo que habían intentado enterrar, para encontrar a Elías, el hombre que tenía las respuestas, el hombre que, quizás, había estado esperándola todo este tiempo. El bosque la envolvía con su silencio. Cada árbol era un testigo mudo de lo que había sucedido aquí, de lo que le hicieron, de lo que estaba a punto de descubrir. Sus pasos eran lentos, calculados. Podía sentir la tierra blanda bajo sus pies, la misma que una vez intentó tragársela. El viento soplaba entre las ramas, murmurando recuerdos que aún no lograba recuperar. Pero estaban allí, escondidos, esperando el momento de resurgir. El hombre caminaba unos pasos adelante, guiándola sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. Ella ya sabía hacia dónde iban. No tardaron en llegar. Y cuando lo hicieron, su pecho se contrajo. El suelo removido. La marca de su propia tumba. El lugar donde la enterraron viva. Tragó saliva. Respiró hondo. No era el momento de perder el control. No ahora. ¿Dónde está?, preguntó con la voz firme. El hombre se detuvo y señaló un punto más adelante, entre los árboles. Ahí. Ella siguió su mirada. Y lo vio. Una pequeña cabaña, casi oculta entre la maleza. Vieja. Abandonada. Pero no vacía. Sus dedos se cerraron en puños. ¿Él está ahí? El hombre asintió. Sí. El latido en sus sienes se volvió ensordecedor.
Elías. El hombre que tenía la verdad. El hombre que, de alguna manera, formaba parte de su historia. Avanzó sin dudar. Cada paso la acercaba más a la verdad. Cada paso era un desafío a quienes intentaron enterrarla. Se detuvo frente a la puerta. El silencio dentro de la cabaña era absoluto. No golpeó. No esperó permiso. Giró el picaporte y entró. El interior era oscuro, con un leve olor a humedad y polvo. Pero lo que más la impactó fue lo que vio al fondo de la habitación. Un hombre, de espaldas, sentado en una silla junto a una mesa llena de papeles. Elías. Su corazón latió con fuerza. No supo si era por miedo o por anticipación. Él giró la cabeza lentamente. Sus ojos la encontraron. Y entonces, sonrió. Sabía que vendrías. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y ella estaba lista para enfrentarla. La sonrisa de Elías la desconcertó. No era burlona. No era cínica. Era la sonrisa de alguien que ya lo había visto todo. Que había esperado este momento durante demasiado tiempo. Ella no se movió. No habló. Solo lo observó, sintiendo como la adrenalina se deslizaba por sus venas como un veneno lento. El hombre al que había venido a buscar. El hombre que tenía la verdad. El hombre que, de alguna manera, estaba conectado con su destino. Estaba justo frente a ella. Siéntate, dijo él con calma. No era una orden. Pero tampoco era una petición. Ella miró la silla al otro lado de la mesa. No quería sentarse. No quería bajar la guardia. Pero sabía que no podía parecer débil. Con un movimiento lento y calculado, tomó asiento. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. ¿Quién eres?, preguntó, rompiendo el silencio. Elías la estudió por un momento, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Luego, tomó aire. Soy la última persona que queda con la verdad. Su estómago se contrajo. ¿La verdad sobre qué? Elías apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Sobre ti. El aire pareció desaparecer de la habitación. Ella sintió su cuerpo tensarse, sus músculos preparándose para una batalla que aún no comprendía del todo. Dímelo. Elías la observó con una paciencia inquietante. ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Su mandíbula se apretó. Ya lo perdí todo. Él negó con la cabeza, como si supiera algo que ella aún no entendía. No, no lo has hecho. Se inclinó hacia adelante. Porque cuando sepas la verdad, vas a perderte a ti misma. La advertencia se deslizó sobre su piel como un escalofrío. Pero no se echó atrás. No había venido hasta aquí para detenerse. Estoy lista. Elías la miró con la certeza de quien sabe que sus palabras no se pueden deshacer. Y entonces, finalmente, habló. Eres el error que nunca debió existir. El impacto de la frase la golpeó como un disparo. Su pecho se contrajo. Su mente se llenó de preguntas que aún no sabía cómo formular. Pero Elías no le dio tiempo de reaccionar. Tu vida no fue planeada. Fue una anomalía. El mundo se tambaleó a su alrededor. Eso no tiene sentido, susurró. Para ti, no. Para ellos, sí. Ella sintió la furia encenderse en su interior. ¿Quiénes son ellos? Elías la miró fijamente. Las personas que han controlado tu destino desde el principio. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Cada mentira, cada traición, cada intento de silenciarla. No se trataba de su vida. Se trataba de lo que representaba. Dime todo, exigió. Elías respiró hondo. Estás a punto de descubrir que nunca fuiste quien creíste ser. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse. La verdad estaba a punto de revelarse. Y ella no estaba segura de poder soportarla. Su respiración se volvió más lenta. Más pesada. Elías la miraba con la paciencia de alguien que ya sabía cómo terminaría esta conversación. Pero ella no. Ella aún estaba en la oscuridad. Y no podía seguir allí por más tiempo. Habla, dijo, con una calma que no sentía. Elías la estudió por un momento, como si midiera cuánta verdad podía soportar. Luego, finalmente, habló. Fuiste creada para ser eliminada. La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Elías exhaló, apoyando los codos sobre la mesa. Desde el principio, tu existencia fue un error. Algo que no debía pasar. Su piel se erizó. Eso no tiene sentido. No lo tiene para ti. Pero para ellos sí. Cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo en su mente. Cada respuesta traía consigo una nueva pregunta. ¿Quiénes son ellos? Elías inclinó la cabeza.
Las mismas personas que han estado en tu vida desde el principio. El aire pareció espesarse. No. Sí. El latido en sus sienes se volvió ensordecedor. Dame un nombre. Elías mantuvo su mirada firme. No necesitas que te lo diga. Y entonces, lo supo. Era obvio. Era inevitable. Porque la verdad siempre había estado frente a ella. Y la había ignorado. Sintió el vacío abrirse en su pecho. No. Las imágenes comenzaron a pasar por su mente. Recuerdos. Frases sueltas. Miradas que nunca antes le habían parecido sospechosas. Hasta ahora. Porque ahora sabía la verdad. El hombre que había firmado su sentencia de muerte. El hombre que había planeado su entierro. El hombre que la había traicionado. Era el único al que nunca había cuestionado. El único al que nunca había considerado un enemigo. Y entonces, entendió. Siempre había sido él. Siempre. Elías la observó en silencio. Esperando su reacción. Esperando a que la rabia, la confusión y el dolor la destrozaran. Pero no lo hicieron. Porque algo más profundo crecía en su interior. Algo más fuerte. Determinación. Se levantó lentamente. Elías no la detuvo. ¿A dónde vas?, preguntó con voz tranquila. Ella lo miró fijamente. A hacer que pague. Y con esas palabras, la cacería cambió de rumbo. Ya no era la presa. Ahora, era la cazadora. Y nadie la detendría. El frío de la noche no era nada comparado con el hielo que sentía en su pecho. Elías no intentó detenerla. Solo la observó con la resignación de quien sabía que ya no había vuelta atrás. Ella caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que, al final de todo esto, habría sangre. Pero antes, necesitaba pruebas. Pruebas que no pudieran ser destruidas. Pruebas que le permitieran poner fin a todo esto de una vez por todas. Elías lo entendió antes de que ella hablara. Te ayudaré, dijo con calma. Ella se detuvo. No lo miró, pero tampoco se movió. Esperó. Si vas a hacer esto, continuó él, necesitas algo más que coraje. Giró lentamente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Elías suspiró y se levantó. Caminó hasta un armario de madera en la esquina de la cabaña. Abrió la puerta. Dentro, una caja metálica cubierta de polvo. La tomó con ambas manos y la colocó sobre la mesa. Aquí está todo. Ella se acercó con cautela. Elías no le quitó la vista de encima mientras levantaba la tapa. Documentos. Fotos. Registros de transferencias. Pruebas. La evidencia de que había sido utilizada. La prueba irrefutable de que la habían traicionado. Pero lo peor no estaba en los papeles, sino en la última fotografía. Una imagen tomada desde lejos. Ella, con él. El hombre en el que había confiado. El hombre que la había condenado. Y debajo de la imagen, una fecha. Unas semanas antes de que la enterraran viva. El aire se volvió irrespirable. La certeza la golpeó con la fuerza de una tormenta. Todo había sido una mentira. Desde el principio. Sus dedos se cerraron sobre la foto hasta arrugarla. Ya no necesito más pruebas, susurró. Elías la observó en silencio. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella levantó la mirada. Su expresión era letal. Terminar con esto. No había más dudas. No había más miedo. Solo una verdad absoluta. La verdad que nadie quería que supiera. Y ahora, esa verdad estaba a punto de destruir a quien la creó. El silencio en la cabaña era espeso, cargado de una verdad imposible de ignorar. Ella miró la fotografía en su mano, la imagen distorsionada por los pliegues que había hecho en el papel. Pero la realidad seguía allí. Clara. Innegable. Él la había traicionado. El hombre al que alguna vez creyó conocer. El hombre al que nunca había cuestionado. Y ahora, él ni siquiera sabía que ella estaba viva. Elías la observó con la paciencia de alguien que ya lo había visto todo. ¿Sabes qué es lo peor de una traición? Ella no respondió. Que viene de alguien en quien confiabas. Ella cerró los ojos por un segundo. Elías tenía razón. Eso era lo que dolía más. Pero ya no había espacio para el dolor. Solo para el propósito. Dime dónde está, dijo, con la voz firme. Elías exhaló lentamente. No será fácil llegar hasta él. No necesito que sea fácil. Se miraron en silencio. Luego, Elías tomó otro sobre del interior de la caja metálica. Aquí tienes su ubicación. Pero no te servirá de nada si vas sin un plan. Ella lo tomó sin dudar. Lo tengo. Elías sonrió apenas. Eso pensé.
Dio un paso hacia la puerta. Ella lo detuvo con la mirada. ¿No vas a intentar detenerme? Él negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Se giró lentamente. Porque si fuera yo, haría exactamente lo mismo. Elías no dijo nada más. Solo la dejó ir. Ella salió de la cabaña con el sobre en la mano, con el viento frío golpeándole la piel. El final estaba cerca, y ella iba a asegurarse de que terminara a su manera. No iba a esconderse más. No iba a correr. Iba a enfrentarlo. Porque él había decidido su destino hace mucho tiempo. Pero ahora, ella iba a decidir el suyo. El auto rugía en la carretera, devorando los kilómetros entre ella y su destino. El sobre descansaba en el asiento del copiloto, abierto, con la hoja de papel desdoblada y marcada por las líneas de su lectura obsesiva. Un nombre, una dirección, y una verdad que ya no podía negar. Él la había condenado, él la había enterrado, pero ahora, ella volvía por él. El frío de la noche no podía apagar el incendio que ardía en su pecho. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, algo que la había estado consumiendo desde el momento en que se arrastró fuera de su tumba. Determinación. El mundo que él había construido, las mentiras que había tejido, estaban a punto de derrumbarse. Y ella iba a asegurarse de ser la que encendiera la chispa. El mapa en su mente estaba claro. Él no estaba escondido en una mansión fortificada. No se refugiaba en un lugar imposible de alcanzar. Porque nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Porque para él, ella estaba muerta. Y los muertos no vuelven. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte. Elías le había dado la información que necesitaba. Su rutina, sus movimientos, sus puntos débiles. Sabía dónde encontrarlo. Y sabía que él jamás la vería venir. Pisó el acelerador. El tiempo de las preguntas había terminado. Ahora solo quedaban respuestas. Y cuando lo encontrara, él iba a darle todas. La ciudad se extendía ante ella como un laberinto de luces y sombras. Cada calle, cada edificio, cada esquina, estaba marcada en su mente. No porque los conociera, sino porque él los conocía. Porque este era su territorio. Porque aquí se movía con la seguridad de un hombre que nunca había tenido que temer por su vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Ella se deslizó entre el tráfico sin ser notada. Invisible. Como un fantasma que nunca debió volver. El sobre con su ubicación seguía en el asiento del copiloto, abierto, como un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. No había dudas. No había miedo. Solo el final de un camino que había comenzado el día en que la enterraron viva. Giró en una calle lateral y apagó las luces del auto. Frente a ella, el edificio. No era una fortaleza. No tenía guardias en la entrada. Porque él no los necesitaba. Porque nadie se atrevía a desafiarlo. Pero ella no era nadie. Era la única persona en el mundo que tenía una razón real para destruirlo. Salió del auto con movimientos calculados, con cada músculo de su cuerpo tenso y preparado. Sabía que no podía entrar por la puerta principal. Sabía que si lo hacía, no saldría con vida. Pero no había venido hasta aquí para morir. Había venido para ganar. Rodeó el edificio hasta la parte trasera. La información de Elías había sido precisa. Las cámaras tenían puntos ciegos. Los accesos secundarios no estaban protegidos. Porque él no esperaba que alguien como ella llegara tan lejos. Se movió con rapidez, con la precisión de alguien que ya había decidido su destino. Se deslizó por la puerta de servicio sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, silencioso. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad. A él. Subió las escaleras hasta el último piso. La habitación que buscaba estaba al final del pasillo. Su respiración se mantuvo firme. No podía permitirse dudar. No podía permitirse fallar. Colocó la mano sobre la manija de la puerta. Tomó aire. Y la abrió. El mundo pareció detenerse. Porque él estaba allí. Sentado. Tranquilo. Como si no supiera que su vida estaba a punto de cambiar. O peor aún. Como si lo supiera. Y estuviera esperándola. Sus miradas se encontraron. Y entonces, él sonrió. Sabía que vendrías. Su cuerpo entero se tensó. Porque en ese momento lo entendió. Esto no había terminado. Esto solo estaba comenzando. Su corazón no se aceleró. No sintió miedo. No sintió furia inmediata. Solo una calma inquietante. La clase de calma que precede a una tormenta. Él estaba allí, sentado cómodamente detrás de un escritorio,
como si nada en el mundo pudiera tocarlo, como si aún tuviera el control, como si ya supiera cómo iba a terminar esta historia. Sabía que vendrías, repitió, con esa voz suave y calculada que alguna vez le pareció familiar. Pero ya no, porque ahora sabía la verdad. Sabía lo que él había hecho. Sabía que cada palabra suya era un veneno disfrazado de certeza. Cerró la puerta tras ella con lentitud, sin apartar los ojos de él. ¿Desde cuándo lo supiste?, preguntó. No era una pregunta sin importancia. Era una trampa, pero él sonrió, como si reconociera la jugada. Desde el momento en que escapaste. Su piel se erizó. Él no parecía sorprendido, ni molesto, ni siquiera preocupado. Y eso significaba una sola cosa. Había planeado esto. Cada segundo. Cada paso. No intentaste detenerme. Él inclinó la cabeza con una media sonrisa. ¿Para qué? Se reclinó en su asiento, estudiándola con los ojos de un hombre que había esperado este momento desde el principio. Tarde o temprano, ibas a volver. Ella apretó la mandíbula. ¿Por qué querías que lo hiciera? Su sonrisa no desapareció. Porque no tenías otra opción. Las palabras eran un puñal en su mente. No porque fueran una amenaza, sino porque, en el fondo, sabía que eran ciertas. Él la había puesto en este camino. La había empujado aquí, hasta este momento, con precisión quirúrgica. Y ahora, estaba justo donde él quería que estuviera. Pero eso no significaba que iba a ganar. Respiró hondo. Dime la verdad. Él arqueó una ceja. ¿Cuál de todas? La que intentaste enterrar conmigo. Él sostuvo su mirada. No había miedo en sus ojos. Solo expectación. Como si estuviera a punto de revelar una historia que había estado guardando solo para este momento. Y entonces, lo dijo. 5 palabras. 5 palabras que lo cambiaron todo. Tú nunca debiste existir. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El aire se volvió más frío. Su mente intentó procesarlo. Pero él siguió hablando. Eras un error. Algo que no estaba en los planes. Se inclinó levemente hacia adelante. Por eso intentamos corregirlo. Sintió su respiración entrecortarse, pero no dejó que se notara. Él la había llamado error. No una amenaza. No un peligro. Un error. Algo que nunca debió estar aquí. Cada célula de su cuerpo ardió. No de miedo. No de dolor. De algo más fuerte. De algo más oscuro. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con una frialdad que no sabía que tenía. Él sonrió. Eso depende de ti. La última jugada estaba sobre la mesa. Y esta vez, ella decidiría el final. La habitación pareció volverse más pequeña. Más oscura. Más opresiva. Él seguía sentado frente a ella, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, como si la conversación no tuviera ninguna urgencia. Como si no le importara. Como si supiera que tenía el control. Pero ya no lo tenía. Ya no. Depende de mí, repitió ella, con la voz más firme de lo que esperaba. Él asintió. Siempre ha dependido de ti. Sus palabras eran un veneno lento. Una manipulación disfrazada de verdad. Ella lo sabía. Pero eso no significaba que no la afectaran. Porque si todo esto había sido su decisión, si realmente había tenido el poder todo este tiempo, ¿por qué la habían intentado matar? ¿Por qué habían intentado enterrarla? Apretó los dientes. Dímelo. Él la observó en silencio, disfrutando el momento. Disfrutando verla pelear contra la verdad. No intentamos matarte. La frase la golpeó como un disparo en el pecho. Sus músculos se tensaron. Me enterraron viva. Él inclinó la cabeza. Y aún así, estás aquí. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Él la estaba provocando. Esperando que reaccionara. Esperando que se rompiera. Pero no iba a darle ese placer. ¿Por qué?, preguntó, sin parpadear. Su sonrisa se desvaneció. Porque queríamos ver qué harías. La respuesta la dejó sin aire. Todo esto, toda su lucha, todo lo que había pasado, había sido una prueba, un experimento, un juego, un laberinto diseñado solo para ella. Elías tenía razón. Nunca se trató solo de matarla. Se trató de ver si podía sobrevivir. Si podía ser más de lo que ellos creían que era. Si podía demostrarles que no era un error. Y ahora, al verla de pie frente a él, sabía que había ganado. Pero eso no significaba que la dejaría salir de allí. Entonces dime, susurró ella, ¿qué pasa si no quiero jugar más? Él sonrió levemente. Eso,
Se inclinó hacia adelante. Eso es exactamente lo que quiero ver. El mundo se quedó en suspenso. Ella tenía una elección. Seguir el juego. O romperlo para siempre. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de algo que aún no tenía forma, pero que estaba a punto de estallar. Él la observaba con una calma inquietante. Como si aún creyera que tenía el control. Como si aún pensara que ella jugaría su juego. Pero ya no. Ya no era la misma mujer que habían intentado enterrar. Ya no era la misma persona que había despertado en la oscuridad con tierra en la boca y miedo en los pulmones. Él había querido ver qué haría. Y ahora, iba a mostrárselo. Dio un paso adelante. No demasiado cerca. Solo lo suficiente para que él entendiera que no tenía miedo. Que nunca más lo tendría. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Preguntó, con la voz más firme que nunca. Él arqueó una ceja, interesado. Ilumíname. Ella inclinó la cabeza, con una media sonrisa que no tenía nada de cordial. Tú crees que siempre tendrás el control. Él sostuvo su mirada, sin inmutarse. ¿Y tú crees que puedes quitármelo? Ella negó lentamente. No necesito quitártelo. Su sonrisa desapareció. Porque tú mismo lo perdiste cuando decidiste enterrarme. Por primera vez, vio algo en sus ojos. No miedo, pero sí algo que se le parecía. Una comprensión repentina de que algo había cambiado. Que el tablero ya no era suyo. Que el juego ya no le pertenecía. Ella sacó del bolsillo un pequeño dispositivo. Un grabador. Lo dejó sobre la mesa. Él lo miró. ¿Qué es esto? Ella se encogió de hombros. Una copia de nuestra conversación. El silencio cayó como una losa. Él no sonrió esta vez. No bromeó. No se burló. Porque sabía exactamente lo que eso significaba. Su propia confesión. Su propio plan. Su propio final. Si me matas ahora, susurró ella, esto saldrá a la luz. Sus ojos se oscurecieron. ¿Y si te dejo ir? Ella sonrió, pero no con amabilidad. Entonces vivirás sabiendo que ya no eres el que mueve las piezas. Él no respondió. No podía. Porque por primera vez, no tenía una salida. Ella había roto su juego. Había cambiado las reglas. Y ahora, él era el que estaba atrapado. Se inclinó hacia la puerta y la abrió lentamente. Sin miedo. Sin dudar. Nos vemos en el infierno, susurró, antes de salir. No esperó a ver su reacción. No esperó a escuchar lo que tenía que decir. Porque no importaba. Él ya no era su problema. Él ya no tenía poder sobre ella. Porque ella había ganado. Había sobrevivido. Y ahora, por primera vez en su vida, era libre. El viento era diferente aquella noche. No era frío. No era sofocante. Era el tipo de viento que traía consigo un nuevo comienzo. Ella se detuvo en la cima de la colina y observó la ciudad desde la distancia. Las luces parpadeaban como un océano de estrellas artificiales. Un laberinto de edificios, autos y personas que vivían sin saber cuán cerca estaban de los monstruos que controlaban sus vidas. Pero ella lo sabía. Ella había visto sus rostros. Había sentido sus manos intentando borrar su existencia. Había estado dentro del infierno y había salido de él con las cicatrices para demostrarlo. Ya no era la mujer que alguna vez confió en las mentiras que le contaron. Ya no era la sombra que otros habían intentado borrar. Ahora, era algo más. Algo que ellos jamás pudieron prever. Su peor error fue no asegurarse de que estuviera muerta. Porque ahora, ella era libre. Libre para decidir quién quería ser. Libre para moverse en las sombras que antes la aterraban. Libre para asegurarse de que ellos nunca volvieran a hacerle esto a nadie más. Se llevó la mano al bolsillo y sintió el pequeño grabador. No lo había usado todavía. No lo necesitaba aún. Pero algún día, él lo haría. Algún día, el hombre que intentó enterrarla se despertaría y descubriría que su imperio de mentiras se desmoronaba. No porque ella lo destruyera, sino porque lo había condenado a vivir con la certeza de que lo haría. Lentamente, sin prisa, sin descanso, porque este no era su final. Era su comienzo. Miró la ciudad una última vez. Luego, se giró y desapareció en la oscuridad. Esta vez, por su propia elección. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles de superar. Nos arrebata todo. Nos traiciona. Nos entierra en la oscuridad. Pero lo que realmente nos define no es cuánto caemos, sino cómo nos levantamos. La protagonista de esta historia fue marcada para morir,
pero en lugar de aceptar su destino, lo rompió. Tomó su dolor y lo convirtió en su mayor arma. Dejó de ser la víctima. Dejó de huir. Y cuando enfrentó a quienes intentaron destruirla, descubrió que el verdadero poder siempre había estado dentro de ella. Tal vez no todos enfrentemos un destino como el suyo, pero en nuestra propia vida hemos sido enterrados por algo o por alguien. Nos han dicho que no podemos. Nos han hecho creer que no valemos. Nos han silenciado. Pero la historia nos demuestra que siempre hay una salida. Siempre hay una manera de romper el ciclo. Siempre hay una forma de renacer. Y cuando lo hacemos, nos volvemos imparables. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Porque esto es solo el principio. Nos vemos en la próxima historia. Suscríbete ahora.